Bueno, buen día. Para continuar con la clase que tenemos de la vía, entonces ya calculamos lo que eran hasta nuestras deflexiones y vamos a proceder entonces a hacer el cálculo del resto. Es decir, la idea es que podamos llegar a algo como esto con macros en donde podamos calcular la curva, pero pues por ahora vamos a hacerlo paso por paso. ¿Listo? Entonces vamos a volver aquí a la hoja y vamos a crear algo que sería punto, abscisa y deflexión. Listo. Principalmente para hallar esto, primero lo que debemos hacer es calcular como tal las abscisas de cada uno de los puntos. Entonces digamos aquí necesitaríamos, vamos a copiar esto, vamos a pegarlo acá. Y este sería abscisa del PC y este sería abscisa del PT. ¿Listo? Para eso entonces esta abscisa del PC, copiamos esta para copiar el formato. Netamente, si copiamos ya nos pega el formato y con eso mantenemos este formato. Entonces, vamos a hacer una cosa. Nosotros estamos aquí en el dibujo, ¿no? Y tenemos la abscisa del PI, es decir, este punto de acá. Si yo me devuelvo de este PI hacia acá, tendría la abscisa del PC. Y si yo a este PC le sumo la longitud de la curva, tendría lo que es la abscisa del PT, ¿verdad? Porque yo no podría llegar y decir a la abscisa del PI, sumarle la otra tangente para tener la abscisa del PT. Es decir, ahí estaría teniendo una inconsistencia porque pues realmente no estaría siendo como coherente con lo que estoy diciendo. Vemos que este va a ser nuestro PT. Venga, subimos este texto un poquito. Así para que se vea mejor. Aquí vamos a colocar lo que es el PC en esta parte de acá. Este sería nuestro PC y este sería lo que es nuestro PI. Listo, ahí para que nos guiemos un poquito más. Entonces del PI restamos la tangente y tenemos la abscisa del PC. Y al PC le sumamos la longitud de la curva y tenemos la abscisa del PT, ¿verdad? Entonces venimos aquí y decimos, la abscisa del PC entonces va a ser igual a la abscisa del PI menos la tangente. Y la abscisa del PT sería igual a la abscisa del PC más la longitud de la curva, que sería 138. Para que estos dos decimales, entonces le decimos aquí, muéstrenos dos decimales nomás. Ah, aquí está lo que les decía el formato. Entonces vamos a decirle clic derecho, formato de celdas, y vamos a decirle aquí punto doble grito. Y damos OK. ¿Qué pasó acá? Esperen un segundo. Formato de celda. Sí, este fue el error. Ya. Listo. Entonces aquí ya está nuestro nuevo formato. 2178.67 y kilómetro 2 más 317.09 metros. ¿Sí? Así sale una abscisa. Entonces ya tenemos nuestra abscisa del PC y nuestra abscisa del PT. Continuamos con lo que serían las coordenadas. Para calcular las coordenadas lo que necesitamos es trabajar con los azimut. Entonces deberíamos transformar estos rumbos como azimut. Entonces vamos a decir que tenemos el azimut de la tangente de entrada, o vamos a llamarlo diferente, del PC al PI. ¿Listos? Ese azimut del PC al PI sería la misma tangente de entrada. Y en este caso, pues como está en el mismo cuadrante de la noreste, entonces va a ser este mismo en grados, ¿verdad? Si vamos a calcular el azimut del PI, vamos a calcular el contrario, que va a ser del PI al PC.
Entonces sería este mismo, pero vamos a sumarle 180. Ya les muestro en el dibujo qué es lo que estoy haciendo. Entonces tenemos que como el azimut es el mismo, entonces va a tener esta misma acá, ¿verdad? El azimut siempre se mide desde el norte, entonces va a tener esta misma acá. Si yo voy a medir el contrario, que sería este de acá, entonces yo puedo hacer una línea aquí, ¿sí? Si yo mido a partir de esta, el azimut de esta, miren que es esta misma. O sea, estoy teniendo el mismo ángulo y lo único que le sumo son los 180 grados. Si me entienden, entonces aquí ya tendremos 256.2 grados. Luego seguiríamos con el azimut de el PI al PT. Es decir, que lo vamos a medir de aquí hacia arriba, que sería exactamente el mismo. Entonces el azimut del PI al PT, como está en el mismo cuadrante, viene siendo exactamente el mismo. Y vamos a calcular un nuevo azimut, que sería el azimut del PC al origen. Entonces de ese PC al origen vamos a tener mucho que ver lo que vamos a hacer. Miren que del PC al origen va a ser esta línea de acá, es decir, tendríamos que dar todo este giro de aquí hasta acá. Para dar todo este giro de aquí hasta acá, entonces lo que ya tenemos es que, si se dan cuenta, yo tengo el contraazimut. El contraazimut sería este, que vendría el ángulo hasta acá. Si yo extendiera esta línea más hacia acá, lo que tendría es que aquí se está formando un ángulo a 90 grados, porque recuerden que como este arco está aquí en tangente, entonces aquí hay un ángulo de 90 grados porque es perpendicular. Entonces sería sumarle a ese contraazimut 90 grados. Es decir, a este le sumamos 90 grados. Y ahí ya tendríamos lo que es los azimut de cada uno de las líneas. Con estos vamos a poder calcular las coordenadas. Es decir, yo podría calcular la coordenada del PC, la coordenada norte y este del PC, la coordenada norte y este del PT, y la coordenada norte y este del origen. Entonces vamos a copiarlas acá. Este sería PC, PT y aquí origen. Entonces, los modificamos. PC, PT, perdón, qué pena. PC, PT, y este sería entonces origen. Listo. Acuérdense que para calcular la coordenada yo puedo usar una ecuación, que sería que yo colocara, entonces la coloco aquí, que no la anoté, y esa coordenada me dice, si usted tiene una recta, venga, agregamos una nueva diapositiva. Y vamos a decir, entonces, que yo tengo una línea que va de aquí hasta aquí. Este es el punto A y este es el punto B. Si yo tengo las coordenadas de A, entonces voy a hallar las coordenadas de B. Para hallar las coordenadas de B, entonces yo digo, el norte de B sería igual a la norte de A más la distancia, una distancia entre A y B, multiplicado por el coseno de el azimut de A hacia B. Y pues la este de B sería igual a la este de A
más una distancia de A hasta B multiplicado por el seno del azimut de A hacia B. Y estas dos serían las ecuaciones que tendríamos para calcular de este punto a este punto las coordenadas norte y este. ¿Listo? Siguiendo eso, entonces volvemos aquí a nuestra hoja de Excel y decimos, si yo estoy en la PI, ¿verdad? Y entonces yo tengo estas coordenadas, voy a calcular las del PC, y para las del PC entonces vea que vamos a utilizar la distancia entre PI y PC, que sería en este caso la tangente, y la multiplicaríamos entonces por el azimut que genera ese contra. ¿Listo? Ese contraazimut. Entonces de ahí diría yo, si es la norte del PC, entonces va a ser igual a la norte del PI, que sería 1000, más, entre paréntesis, la distancia que hay entre el PI y el PC, que sería en este caso la tangente, multiplicada por el coseno de radianes, el azimut entre el PI y el PC, es decir, este de acá. Cerramos. Y eso nos daría que esa coordenada norte del PC es 976. Si quieren podemos copiar esto, porque lo único que tendríamos que cambiar aquí sería que no sería coseno, sino que en reemplazo sería seno. Y un cambio más es que no es la norte, sino que es la este. Listo. Entonces yo ubiqué el dibujo con tal de que me diera esta coordenada. Si ustedes miran aquí donde inicia están 500 y 1000, es decir, estamos en la coordenada. Quiere decir que si yo me paro en esta línea, perdón, parémonos en esta, aquí me debería decir que empieza en la 405.48. Quiere decir que sí es, miren, 405.48, y la norte es 976.78. Miren, aquí está 976.78, es decir que sí nos está dando bien. Listo, lo mismo para el PT, sería exactamente lo mismo. O sea, yo aquí podría pegar esta, pero lo único que me va a cambiar es que ya no es sino del PI al PT. Y lo mismo si yo copio esta de acá, control C, y la pego acá. Lo único que me debería cambiar es que esto es del PI al PT. Y verificamos 1091.79, y esta me daría que es 1091.79 y 532.32, 532.32, es decir, nos está dando bien. Lo mismo, yo ya tengo la coordenada del PC, y con la del PC entonces vamos a calcular la del origen. Entonces sería igual a la coordenada norte del origen, perdón, la coordenada norte del PC, más la distancia, que en este caso pues sería el radio, multiplicado por el coseno de radianes, el azimut del PC al origen. Y lo mismo sería copiar esto para no ponernos a copiar toda la ecuación, y lo único que la cambiamos es que ya no sería la norte, sino que sería la este. Entonces mire que es 1151.58. si venimos aquí y tocamos esta, el origen, que es este de acá, sería 1151.58 y la otra es 362.54. Listo, me disculpo, tenía un error, que tenía el coseno y es el seno. Listo, entonces ella nos da el 362.54, que es este mismo que aparece acá, 362.54. Listo, entonces ya tenemos nuestras coordenadas y tenemos entonces las abscisas. Entonces vamos a calcular cada uno de los siguientes puntos. Entonces el primer punto que va a aparecer va a ser el PC.
De ese punto PC entonces ya tenemos la abscisa, que copiamos la de arriba para que nos quede el mismo formato. Esta es la abscisa del PC. Copiémosla como solo los valores y pues vamos a copiar lo que es el formato. Ponemos el formato y lo pegamos acá. Listo. La deflexión entonces en este caso son 0 grados. Luego vamos a calcular la primera. Recuérdense que aquí, como vamos a tener una cuerda, unidad de 10 metros, la primera tenemos que calcular una subcuerda para que esto sea múltiplos de 10. Entonces esto va a ser igual a la 2140 para que sea la cuerda en submúltiplo. Entonces copiamos el formato y esta deflexión. Entonces acuérdense que para esta deflexión lo que yo hago es multiplicar la deflexión por metro, que la tenemos acá, el delta M, y la multiplicamos por la diferencia entre estas dos cotas, que sería como tal la distancia que hay de esa subcuerda. Listo, ahí ya tenemos lo que es la deflexión para ese punto. Vamos a colocar aquí que estos son grados. Luego continuamos con las siguientes cuerdas hasta llegar al PT. Recuerden que el PT es la 317, es decir que tenemos que llegar aquí hasta la 310. Entonces continuamos con el punto 2 y esto sería igual a la abscisa más la cuerda y la dejamos con F4. Y lo que hacemos es, copiamos este formato, lo pegamos acá y continuamos hasta llegar a la 2317, 190, 2310. Listo. Y aquí calcularíamos lo que es el PT. Y el PT entonces sería igual a la abscisa que hay del PT, que sería esta. Listo. Las deflexiones entonces va a ser igual a la deflexión anterior más la deflexión por cuerda, que es esta acá. La amarramos y continuamos arrastrando hasta la 310. Luego aquí ya tendríamos que calcular la de la subcuerda y esto sería igual a esta más la deflexión por metro multiplicado por la diferencia entre esta y esta, que sería 28.4, que este debería ser igual a delta medios. Entonces si yo vengo acá y calculo delta medios, me tendría que dar exactamente lo mismo, 28.4, 28.4. Listo. A esto vamos a agregarle acá entonces que calculemos lo que es la coordenada norte y aquí la coordenada este. Entonces para la coordenada norte sería igual a la coordenada del punto PC, que sería esta, y la coordenada de aquí, que sería esta. Listo. Una vez ya tengamos esas coordenadas, procedemos a hacer el cálculo de las otras coordenadas, en el que tendríamos que hacer la misma ecuación con la distancia a cada uno de los puntos. Para continuar me pareció necesario explicar esta parte de acá. Entonces sabemos que yo estoy calculando lo que son las deflexiones. Para cuando yo tengo las deflexiones, entonces aquí lo que yo voy a tener
es que esta deflexión va a ser la mitad de este grado de curvatura. Entonces siempre va a ser esto es la mitad de esto. Si es así, lo que va a suceder de ahora en adelante es, regresando aquí al dibujo, yo voy a hallar la coordenada de cada una de las subcuerdas para definir esta curva circular. Entonces va a ser más fácil que yo voy a mantener esta distancia que ya conozco, que es el radio, y lo que voy a hacer es que yo voy a empezar a mover esta flechita de acá. ¿Y cómo lo hago? Entonces, movámosla. Entonces, al yo seleccionarla, si voy a mantenerla, lo único que voy a decirle es que la voy a rotar. La voy a rotar sobre este punto y voy a desactivar la orto. Entonces, lo único que yo voy a hacer es empezar a mover esto. Al yo empezar a mover esto, el ángulo va a empezar a aumentar o a disminuir con respecto a esto. Quiere decir que aquí lo que va a pasar es que mi azimut va a empezar a variar. Si este azimut empieza a variar, como esta curva es a la izquierda, ¿cierto? Porque ella entra por acá y coge hacia allá, es decir, que está girando a la izquierda, es decir, que esto es un delta a la izquierda. Entonces, si este azimut lo que va a empezar es a disminuir. Al empezar este azimut a disminuir, yo tengo que calcular uno tal que me pueda empezar a dar cada una de estas. Con eso, entonces ya empiezo a impartir a cada una de ellas lo que es la coordenada. Entonces, de la coordenada del origen voy a empezar a pasar la coordenada de cada una de las cuerdas que yo estoy dando acá. Entonces, para esa construcción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, para el cálculo, lo que yo voy a hacer es, vamos a calcular otro azimut, pero este azimut sería del origen al PC. Si es del origen al PC, pues podría ser este, menos 180, ¿verdad? Listo, ese es mi azimut del origen al PC. Si es del origen al PC, lo que vamos a hacer ahora es empezar a calcular cada una de las coordenadas. Listo, una vez explicado esto, lo que tenemos que hacer entonces es coger la coordenada del origen y calculada lo que es el azimut del origen al PC, que es esta menos 180, lo que debemos hacer entonces es a la coordenada del origen, que sería esta acá, la norte, la amarramos, a esa le vamos a sumar la distancia que hay del origen a esa abscisa, que va a ser siempre el radio, que sería 180, la amarramos, multiplicado por el coseno de radianes de que del azimut del origen al PC, pero a este le vamos a restar, acuérdense que se resta porque es a la izquierda, 2 veces la deflexión. Este también va amarrado porque va a ser el azimut, se va a mantener ahí. Cerramos esto y le decimos enter. Si yo arrastro de aquí para abajo, lo que tendría que pasar es que si esta coordenada PT, que es 1091.79, tendrá que quedar igual a esta, 1091.79, 975, bueno, aquí es por decimales. Entonces, como vemos, nos está dando exacto. Y lo mismo tendremos que hacer esto, pero lo único que nos cambiaría es que ya esto no sería coseno, sino que esto sería el seno, y nos cambiaría que la coordenada que nosotros vamos a calcular tendría que ser la este. Y lo mismo la arrastramos, y esta coordenada de aquí, 532.32, debería ser igual a esta del PT, 532.3277. Ahí está.
Listo, ahí ya tenemos lo que son las coordenadas norte y las coordenadas este de cada una de estas. Listo, regresando para calcular las coordenadas y dibujarlas en AutoCAD, vamos a hacer lo siguiente. Igual vamos a utilizar el concatenar. Vamos a decir la coordenada de este primero, coma, ponemos un texto en el cual va a ir la coma, o sea, entre comillas va a ir una coma, colocamos otra coma que es el delimitador. Algunos tendrán punto y coma, en mi caso es coma, y colocamos la norte. Cerramos y ahí nos coloca las coordenadas en este sentido. Las continuamos y le damos control C. Vamos al dibujo de AutoCAD, vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger esto y vamos a dibujar, a pintarlo de otro color, es decir, utilizamos esto y vamos a decirle que vamos a colocar las, no sé, rojas, ¿sí? Y aquí entonces lo que yo voy a hacer es que voy a decirle que vamos a usar un comando PL, y ese PL entonces vamos a decirle control V. Como ven, ahí dibujó lo que es la curva. Si ustedes ven, este es cada uno de los pedacitos de recta. Miren que aquí está la primera, que es este pedacito, y cada uno de las rectas. Aquí pues es el último pedacito de recta, que era de más o menos 7 metros. Y vamos a hacer lo siguiente para que ustedes vean más o menos el cálculo de las deflexiones. Entonces si yo vengo y nos salimos, vamos a darle line y vamos a decirle que nos busque el primer puntito que está por acá. Es este. Aquí pues vamos a ver que hay una flexión muy pequeña, vamos a calcular, esta es la primera. Luego para la segunda, este será la tercera, y vamos a la cuarta como para que sea un poco mejor. Cuarta. Entonces miren que si yo mido con respecto a la tangente el ángulo, que sería medir de esta, que es la tangente, como pueden ver, a esta, el ángulo que se forma entre ellos es 4.99. Si yo vengo acá, miren que la deflexión de la cuarta es 4.986, es decir, esa es nuestra deflexión. Entonces esa es la deflexión. Si yo calculemos otra, vuelvo y le doy L, lo calculo desde por acá y vamos a este punto y vamos a colocarle otro ángulo. Entonces lo mismo, desde esta hasta esta, y este es 9.76, es decir, que sería más o menos esta acá, la 7, y así sucesivamente, es decir, que ya la calculamos. Como ustedes pueden ver, esto es solamente una sucesión de rectas y lo que están haciendo es describiéndome la curva. Miren que uno no ve la diferencia sino hasta que se acerca mucho acá sobre la la curva, pero en el terreno es mucho más fácil para mí colocarlas estas. Listo, eso es todo por ahora. Así se calcula una curva circular. Ya después ustedes por deflexiones, es decir, que ustedes se paran en el PC y empiezan a medir estas deflexiones, pueden colocar aquí los puntos sobre la vía, o más fácil por coordenadas, ustedes van y con las coordenadas, con un GPS o con una estación total, van colocando cada uno de estos puntos en el terreno y así se describe una curva circular. Espero les haya gustado, más o menos así quedaría esto. Vamos a hacerla ya después con un poco con macros, vamos a volver esto más interesante para ustedes hacer el dibujo y todo el resto de cosas, y pues más estético, ¿no? Porque está un poco desorganizado. Entonces nos vemos en la próxima clase, que tengan un buen día y estamos hablando.